Muy buenas tardes. Bueno, esta vez así que ha concluido la ejecutiva, no como otras veces que es algo todavía está en el transcurso, ha concluido. Como pueden imaginarse, el ambiente es de plena satisfacción. La reunión pues ha sido toda de una alegría lógica por los resultados que tuvimos el domingo. Yo creo que es bueno también detenerse, al menos para asimilar estas experiencias y estas vivencias. En nuestro caso es positiva y por lo tanto es lógico que nos podamos recrear un poco más. En otros querrán que pase rápido, ir quemando etapas, pero es muy importante poner en valor el ejercicio del domingo, con unas elecciones muy importantes, tan importantes como que motivaron una participación muy amplia. Habría que remontarse a convocatorias del 82, del 96 o de 2004 para encontrar una comparación en esta movilización. En todas ellas fueron movilizaciones muy importantes orientadas hacia la obtención de un cambio en la política española y por lo tanto esta movilización tiene que ver mucho también con un cambio de rumbo, de dirección que los ciudadanos nos están pidiendo. Lo que indican, más allá de esta importante movilización, que como tal también no deja de ser una reivindicación de la democracia y de defensa de la misma, por lo tanto, lo que se concluye claramente del resultado de las urnas es que el Partido Socialista es el partido preferido por la mayoría de los españoles y, por tanto, el Partido Socialista, y en su caso el candidato a presidente, a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pues tiene la obligación y responsabilidad de formar gobierno. Este es el mandato de las urnas. El Partido Socialista ha subido, como saben ustedes, 38 escaños, ha obtenido 2 millones de nuevos votantes. Hemos sido la primera fuerza política en 39 provincias y el Partido Socialista es el partido preferido en la mitad de los más de 8.000 municipios españoles. Este resultado permite situar a España como el país con la socialdemocracia más sólida de los grandes países del mundo. Es, por lo tanto, una victoria de España, pero lo es también en Europa y en el resto del mundo, y de ello dan testimonio, lógicamente, las múltiples felicitaciones que hemos recibido como partido y muy especialmente el presidente del Gobierno. El Partido Socialista Obrero Español se convierte, pues, en un referente para todos los partidos socialdemócratas europeos y en un ejemplo también, como ya dijimos en la propia campaña, frente a la amenaza que supone para el proyecto europeo el avance de los populismos y, más en concreto, de la ultraderecha. El Partido Socialista ha conseguido frenar la ola reaccionaria que afecta y amenaza a muchas democracias del mundo. Hemos logrado parar el penalti que la extrema derecha quiso meter a la democracia española 40 años de acabado el franquismo. Es verdad que este órdago no hubiera sido posible sin el aliento de las otras derechas, del Partido Popular y de Ciudadanos, que estuvieron alentando la formación de una coalición con la participación de la extrema derecha, mientras ponían un veto claro a la socialdemocracia española. Una mayoría de españoles y de españolas han impugnado, pues, esta política de la derecha, que ha fracasado, pues, por lo tanto, en formar una coalición anti-Partido Socialista con la presencia de Vox o con la participación de Vox. Y digo coalición anti-Partido Socialista por más que algunos se empeñaran en llamarlo antisanchista. Realmente esto no es sino una forma de esconder la verdadera voluntad, que es ir contra el Partido Socialista. Entendemos que este resultado es también una moción de censura a determinados comportamientos y estrategias. Y debería servir para que el Partido Popular y Ciudadanos entiendan que los españoles, la mayoría de los españoles y españolas, no acepta más pactos a la andaluza. No es bueno para España y no es bueno para Europa.
de cara a las municipales del próximo día 26, estaría muy bien que las derechas entendieran que este no es el camino. El veto hoy mismo de Ignacio Aguado a Gabilondo, o el empecinamiento que hemos observado esta mañana con que Inés Arrimadas se refiere al presidente Sánchez como un peligro público, es sintomático de una cierta sordera y una ceguera pertinaz. Parece que no ha habido elecciones, no hay ninguna reconsideración al respecto, no ya digo reflexión, ni siquiera reacción frente a las elecciones de ayer. Es importante saber que la ciudadanía, dentro de esta reivindicación de la democracia y con los resultados que ha expresado, sigue apostando por la convivencia y sigue apostando, por lo tanto, de una convivencia respetuosa, que no integra con agrado las descalificaciones ni los insultos, expresiones como las que hemos oído, no ya en la campaña, sino mucho antes, en estos meses, sobre felón, peligro público, sin escrúpulos. Todas estas expresiones han sido rechazadas por el electorado y es importante que acaben de una vez, pues forman parte de un cierto discurso del odio y de la infamia que la ciudadanía ha rechazado. Y por lo tanto valdría la pena hacer un llamamiento público a que este tipo de discurso y de actitudes terminen en nuestro país. Deterioran claramente la democracia, pero la ciudadanía ya ha mostrado su posición al respecto. De otra parte, una mayoría de españoles y españolas han avalado el giro social que el Gobierno, con el Partido Socialista, ha ido tomando en estos últimos meses. Es un espaldarazo a las políticas públicas que, por lo tanto, nos anima a seguir trabajando en la misma senda para seguir aplicando esas políticas reformistas que nos permiten crecer y, al mismo tiempo, redistribuir la riqueza. Permiten también fortalecer el estado de bienestar y avanzar en derechos. Y también un cierto aval a seguir tendiendo puentes y explotando las posibilidades del diálogo para tratar de solucionar los problemas territoriales. Del mismo modo que el resultado electoral supone una impugnación a la estrategia del todo vale contra Pedro Sánchez, en política territorial parece claro que una mayoría de españoles y españolas prefieren tender puentes a volarlos. Es curioso lo que se ha producido en Cataluña y en Euskadi. El Partido Popular se desploma, su presencia en toda Cataluña es una diputada y en Euskadi no alcanza representación. Es muy difícil hablar de la unidad de España sin estar presente en parte de España. Ciudadanos ha quedado relegado a la quinta fuerza política en Cataluña, después de haber ganado las elecciones autonómicas últimas. Es, por lo tanto, un toque de atención a quienes solo tienen que ofrecer y han ofrecido medidas de represión, de excepcionalidad democrática. Esto es, las amenazas de recentralización no solamente no han tenido un respaldo, sino que además ha animado incluso a otras fuerzas, incluso más vinculadas al secesionismo. Les ha dado combustible también a la propia movilización. Por lo tanto, no es el camino ese para conseguir la unidad de todos los españoles y españolas. El camino sigue siendo los parámetros en los que nos hemos manejado en todos estos años de democracia, que no son sino el diálogo, el autogobierno y el respeto a la Constitución. En función de los resultados, es lógico y también legítimo que el Partido Socialista, fiel al mandato que han expresado las urnas, intente formar gobierno. Eso sí, llegando a acuerdos pues, con todos los grupos que han tenido representación territorial y puedan coincidir, lógicamente, con los marcos en los que se desenvuelve el Partido Socialista, que son programas de justicia social, de inspiración socialdemócrata y dentro del marco de respeto a la Constitución y a la institucionalidad.
Como saben, hemos tenido en los últimos meses un acuerdo programático con Unidas Podemos que hemos valorado y seguimos valorando como una experiencia positiva. Insisto, las elecciones deben hacernos reflexionar sobre estilos, actitudes y formas de entender nuestra convivencia. La oposición al Gobierno no ha cumplido sus expectativas, no solamente no ha logrado su objetivo, que era desalojar al Partido Socialista del Gobierno mediante la conformación de un tripartito, sino que incluso parcialmente cada una de las formaciones políticas no ha cumplido sus expectativas. Es cierto que algunos intentarán justificar o enmascarar, en el caso de Ciudadanos o en el caso de Vox, con una irrupción parlamentaria, que han conseguido metas parciales, pero serían objetivos claramente partidistas, no serían objetivos estratégicos, más bien parecen justificaciones de supervivencia política, sin llegar al extremo del Partido Popular, que está absolutamente enrocado en medio de una catástrofe, ¿no? Pidiendo una oportunidad para seguir manteniendo el rumbo de una nave que ha naufragado claramente. Lo que es evidente es que todo ese mensaje de radicalidad, de exclusión, de confrontación, pues les ha llevado también a la situación que están. O sea, imagino que será parte de los errores cometidos el resultado y, sin duda, parte de la estrategia que han desarrollado. La conclusión es que España necesita un centro de derecha moderado. Lo necesita. No lo que ha habido en estos meses. Necesita un centro de derecha moderado y es importante, pues, que aquellas formaciones que quieren ocupar ese espacio concluyan de una vez sus primarias, se aclaren y que puedan liderar algunas de ellas ese espacio. Finalmente les quería decir que España no puede seguir quemando legislaturas. Hemos tenido 3 legislaturas en 3 años. En este tiempo hemos tenido que prorrogar presupuestos, no hemos sido capaces de proporcionar a la sociedad española un horizonte de certidumbre, de seguridad, y es importante, por lo tanto, que esto vaya concluyendo y que el país también apueste por la gobernabilidad. Los españoles quieren que nos entendamos, integran la diferencia, la respetan además, pero quieren que dentro de la diferencia podamos entendernos. Solamente se entiende y se puede entender el pluralismo de esta forma, no como ingobernabilidad, sino como un llamamiento a que podamos entendernos con tal de acometer las reformas estructurales que este país tiene y los desafíos que tiene planteados, muchos de ellos claramente identificados y que tienen que ver mucho con nuestro futuro de país. Seguiremos trabajando, por lo tanto, por ir formando, ir dando forma al proyecto de país que hemos planteado a los españoles y a las españolas y, sobre todo, dando la esperanza que este pueblo, pues, bien merece. Y ya me quedo a disposición de sus preguntas. Sí, hola, buenas tardes, señor Ábalos. Yo quería preguntarle cuándo van a comenzar esas conversaciones para intentar formar gobierno, cuándo se van a poner manos a la obra y con quién van a empezar esa ronda de contactos. También quería preguntarle, al hilo de lo que usted hablaba de la gobernabilidad y de la estabilidad que necesita el país, si cierran por completo la puerta a un gobierno de coalición con Unidas Podemos, que es una de las exigencias claras que ha planteado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Y si no es más estable un gobierno de 165 escaños que uno de 123 como tienen ustedes. También se van a pedir ustedes la abstención a Ciudadanos, porque en todo caso los números tampoco darían. Harían falta algunas abstenciones para completar esa mayoría absoluta o que la investidura salga en segunda votación. Y una última cosa, usted esta mañana hablaba de que no van a pedir el apoyo a los independentistas catalanes, pero ¿están dispuestos a negociar su abstención, a ceder algo para que esa abstención se pueda producir? Gracias. Bueno, cada uno vive el tiempo de una forma. Nosotros no lo vivimos con esta ansiedad que casi me ha producido algo de estrés, todo lo que me has planteado. Me he estresado muchísimo. Después de una campaña como la que hemos tenido y un día como el de ayer, meterme de golpe todo esto. Cada uno lo vive de una forma. Nosotros
Somos un gobierno en funciones, hemos tenido un resultado electoral, conviene administrarlo bien, entender bien el mensaje y lo vamos a hacer con esa tranquilidad. Yo puedo entender que la situación de otros es otra y que tienen, pero sería muy bueno que todos hiciéramos una lectura de nuestros resultados, porque nos permitiría también saber qué espacio podemos ocupar, ¿no? Y cuáles son también los márgenes de maniobra que cada uno tiene. Pero además se da otra circunstancia, y es que estamos ya en una campaña electoral, en muchas autonomías, en todos los municipios, y unas elecciones europeas, todas ellas de vital importancia, que de alguna forma, además, todas ellas van a cerrar el cuadro de gobernabilidad en España. Y por lo tanto también, más allá de lo que van a ser las estrategias y discursos de la campaña, todo ello también dará unos resultados que habrá que integrar, como digo, en este marco de gobernabilidad. Por otra parte, el 21 pues, procederá a constituirse las Cortes, habrá que elegir también la mesa, es algo también que está dentro de nuestras tareas, y por lo tanto nosotros vamos a hablar con todos los grupos, vamos a tratar de llegar a acuerdos de muchas formas, de tal modo que además podamos integrar pues, un poco la pluralidad que han expresado las urnas. No renunciamos a nada ni estamos de entrada hacia nada. Queremos un gobierno, una orientación, lo hemos dicho en la campaña, no engañamos a nadie, dijimos que lo hacíamos con 84, ¿cómo sería si alcanzáramos más? Bueno, estamos ahí, pero no significa para nada estar planteándose de entrada ni de antemano nada. Y en los próximos días pues iremos hablando con los grupos, normal, iremos contrastando visiones, posiciones, habrá quien no quiere nada y de entrada pues esté obstruyendo todo, habrá quien quiera colaborar, veremos cuál es el nivel de colaboración que se puede concretar, así como hasta ahora. Está todo abierto, pero lo que sí que queda claro es cuál era nuestra aspiración durante la campaña, la expresamos claramente, hemos mejorado los resultados, y en ese ámbito pues nos vamos a desenvolver, pero ya digo, con la tranquilidad de que vamos a tener que hacer en unos plazos concretos, y con la posición que nos han otorgado las urnas, que no es justamente de desesperación. Y en todo caso habrá que preguntar al resto si están dispuestos a dejar gobernar a la fuerza más votada, si van a respetar el mandato que se han expresado en las urnas. Eso es lo que hay que preguntar. Y a partir de ahí veamos cuál es el gobierno mejor que podemos hacer, y cómo normalizamos las instituciones de tal forma que nos procuren ese objetivo que he expresado antes de estabilidad y de una legislatura que dure. Buenas tardes, señor Ábalos. Yo quería saber si dentro de esa reflexión y ese tiempo que se van a tomar para ver cómo y con quién gobiernan, van a tener en cuenta el grito de anoche en la puerta que usted oyó perfectamente de con Rivera no, con Rivera no. Gracias. Bueno, no era un mandato de una asamblea precisamente, ni de un congreso. Está bien, yo lo entiendo. Fueron expresiones emocionales, bueno, que tienen su fondo y su contenido. Pero claro, cuando alguien te ha excluido, y lo que es peor, esto ya no lo sabían los que gritaban, que al día siguiente de producido se sigue planteando, cuesta entenderlo, ¿no? Esa es la expresión, lógicamente, de quien entiende que se ha practicado una oposición muy destructiva, no ya en lo político, sino en lo personal, y con una descalificación previa que en democracia solamente se debería hacer a aquellos que se sitúan fuera de las reglas de juego. Si no, no habría por qué entrar a descalificar, porque esa es una posición muy autoritaria, nada democrática. Otra cosa, insisto, es con aquellos que no respetan las reglas del juego o tratan de violentarlas o tratan de jugar para luego destruirlas. Estas son otras cosas. Pero claro, este partido con tantos años de gobierno y de acreditada, en fin, cultura democrática, no se debería hacer. Por lo tanto, es normal que haya expresiones de este tipo. Pero bueno, nosotros hemos desarrollado, por otra parte, un programa de izquierda, de centro-izquierda,
que no ha tenido precisamente mucho aval tampoco de esta formación, ¿no? Pero en todo caso tenemos muy claro lo que nuestra militancia piensa y tenemos muy claro también el sentimiento de nuestros electores y no vamos a decepcionarlos. Buenas tardes, señor Ábalos. Ha dicho que los resultados de ayer avalan la estrategia del diálogo y de tender puentes en la cuestión territorial. Me gustaría saber si eso implica que la intención es retomar, digamos, el diálogo con la Generalitat donde se dejó en el momento de la convocatoria de elecciones, o no está en sus planes de momento hasta que se haya formado un nuevo gobierno. Y insistiré en la pregunta de Juanma. ¿Los independentistas están absolutamente descartados para cualquier tipo de diálogo o de negociación o no? En la investidura no mezclemos el diálogo. Es decir, el diálogo lo vamos a seguir manteniendo. Y obviamente cuando el nuevo gobierno se supere la investidura y la formación del nuevo gobierno, pues con más impulso hay que tomar las cosas como estaban y como se dejaron. Pero otra cosa es distinta, es negociar para obtener pactos, similar a lo que pasó con los presupuestos generales del Estado, que no aceptamos. En esa dirección vamos a estar igual. Todo aquello que represente, como digo y estamos diciendo continuamente, superar los marcos de nuestra institucionalidad, de nuestra legalidad, que sitúa claramente la Constitución, pues no vamos a estar. Una precisión sobre esto último de retomar las cosas donde se dejaron. Se refiere también a la figura del relator, que fue tan polémica a final de la legislatura pasada. Unas conversaciones con la Generalitat tendrían también una hipotética mesa de partidos. Si vamos a retomar esa figura, ya veremos cómo abordamos, pero en fin, yo creo que eso no es una cuestión instrumental que no constituye ninguna cuestión de valor como para insistir en ello. Ya veremos exactamente cómo se plantea el diálogo, pero también hay que ver la actitud de los que quieran participar en el diálogo, ¿no? Nosotros seguimos pensando que lo mejor es que se haga en el Parlamento, en los foros del Parlamento. Pero es verdad que también la sociedad civil y en general también tienen que participar del diálogo, porque cuando hay un problema, como hemos dicho siempre en nuestro diagnóstico, de quiebra de la convivencia no es solamente institucional, no es solamente partidista o política, sino que es de toda la sociedad. Seguramente habrá que abrir espacios que apuesten también por ese entendimiento y esa convivencia. Y seguramente habrá que ser originales en algunas cuestiones, pero ya las iremos viendo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha dicho usted que han dejado claro durante la campaña cuál era su aspiración, y su aspiración durante la campaña era sumar con Unidas Podemos y PNV para seguir en el gobierno. Entonces, quería saber si esta sigue siendo la aspiración del Partido Socialista y si así se lo ha trasladado el candidato en la ejecutiva de esta tarde. Luego ha dicho que habría que preguntarle al resto de fuerzas si dejarían gobernar a la fuerza más votada. ¿Van a pedirle ustedes a PP y a Ciudadanos su abstención para poder gobernar? Y en último lugar, y cambiando un poco de tema, la Junta Electoral ha rechazado que Sami Naïr sea el candidato número 3 en la lista de las europeas. ¿Tienen un nombre ya para sustituirle? Gracias. Pues empiezo por mí lo último. Es una cuestión meramente administrativa, y es que hay un censo de electores residentes en el que hay que estar inscrito, y el señor Sami Naïr pues no está inscrito. Esa es la cuestión. Nosotros lo hemos recurrido, entendemos que no deja de ser una forma de restringir los derechos de los comunitarios, que es una cuestión meramente formal, y por lo tanto, pues yo creo que entendemos que es de mayor interés procurar la capacidad para el acceso a la representación pública, que no es cuestión. Pero bueno, lo hemos recurrido, lo vamos a seguir recurriendo, porque entendemos que además, más allá del caso del señor Naïr, hay también una cierta reivindicación sobre los derechos de los comunitarios, que no tengan ningún tipo de restricción de este tipo, que prevalezca el derecho de sufragio frente a esta cuestión meramente administrativa.
y por lo tanto no cubrimos nada. Ya veremos qué resuelve la Junta Electoral, pero no hay ninguna voluntad de cubrir esto, esta propuesta. Lo demás es que no le puedo decir mucho más. Es decir, nosotros queremos una investidura y ya sabemos que tenemos que recibir la mayoría absoluta en primera vuelta, en segunda vuelta más si es que no, eso ya lo sabemos. Y trataremos de conseguir esos apoyos, sobre todo sobre programas, sobre propuestas políticas, programas políticos, es ahí donde queremos hablar. Primero, hablar de eso. Es que si incluso hubiera cualquier otra intención, lo primero es hablar de eso. Lo primero es hablar de programas, de visión de país, de soluciones, en fin. Todo esto es lo prioritario, no son los pactos. Sí, buenas tardes. Ha elogiado el acuerdo programático al que han llegado estos últimos meses con Unidas Podemos y también ha hablado de estabilidad. Le insisto en si nos puede decir por qué es mejor un gobierno que tenga una base de 123 diputados que uno que tenga una base de 165. Y también quería saber si en la Ejecutiva o qué piensa el Partido Socialista sobre algún tipo de acuerdo con Ciudadanos, ya que es la única suma, al margen de algún acuerdo con el PP, que puede tener mayoría absoluta con dos partidos. Pero le pido la opinión del Partido Socialista sobre un acuerdo de Ciudadanos, no que me diga que Ciudadanos ya ha descartado ese acuerdo. Gracias. No, es que es básico. Vamos a ver, es que te condiciona totalmente, ¿no? Si no va a parecer patético. Claro, o sea, no lo entendería nadie. Aparte que incluso aún no compartiéndola, pues hay que respetarla. Nosotros queremos hacer políticas progresistas. Queremos hacer políticas progresistas. Entonces, no nos estamos planteando esa posibilidad. Quien ha perdido las elecciones es Ciudadanos. A ver si también asumimos cada uno su rol. Las ha perdido. Ni siquiera las ha ganado en sus primarias internas, también las ha perdido, por más de que es verdad que ha crecido. Pero eso es simplemente una justificación para, digamos, sobrevivir, pero no ha sorpasado al Partido Popular. No puede liderar, de momento, a la derecha. Y obviamente no ha ganado las elecciones. Y obviamente el objetivo que era desplazar a este gobierno tampoco lo ha conseguido. Es decir, lo único que puede aspirar es a sobrevivir como partido. Pero sus objetivos políticos no los ha conseguido, por lo tanto, no estamos en esa situación. Y por lo demás, ya digo, hablaremos con todos los grupos, pero vamos a hablar de propuestas para el país. Eso va a ser lo más importante. Y luego ya veremos, en función de esas propuestas, las mayorías que hacen falta. Pero bueno, tenemos mucha experiencia también de generar mayorías, de alcanzar acuerdos sin necesidad de coaliciones. El Partido Socialista, a nivel de España, no ha pasado nunca por esa experiencia de coalición y no siempre ha tenido mayoría absoluta. Y se ha sabido manejar. Tenemos cultura de entendimiento. ¿Quién más? Entiendo, a tenor de sus palabras, que hasta que no pasen las elecciones municipales y autonómicas el PSOE no tiene ninguna intención de desvelar cuáles van a ser sus preferencias de acuerdo, pero como bien ha recordado usted, antes hay que constituir las mesas del Congreso y el Senado. A mí me gustaría saber, a tenor de los resultados que arrojaron ayer las urnas, qué partidos deberían tener representación en la mesa del Congreso y el Senado, en opinión de la dirección del Partido Socialista. En segundo lugar, si el presidente del Gobierno les ha transmitido si tiene alguna propuesta para la presidencia de las Cortes Generales. Y en tercer lugar, en la medida que ayer el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, dijo que había mantenido una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, me gustaría saber si esa misma conversación la ha tenido con el resto de formaciones políticas o si piensa tener esa conversación antes de que lleguen las elecciones municipales y autonómicas o va a esperar al resultado también del 26 de mayo. Efectivamente, hay todo un tiempo también procedimental que creo que podemos ir acompañando. Efectivamente, hasta el 21 no se constituyen las Cortes y vamos a tener ocasión
Por eso tampoco hay tanta premura en definir nada al respecto, ¿no? La mesa del Congreso del Senado, la idea es generar espacios de representación. Esa es nuestra visión, de abrir espacios para que los grupos se puedan sentir representados. O sea, no queremos aplicar una posición sectaria ni excluyente. No tenemos para nada decidido los miembros de la mesa, en absoluto, para nada, ni en lo privado, ni en lo personal, para nada. Y en cuanto a las conversaciones telefónicas, esta es tal cual. El señor Iglesias llamó al presidente y le manifestó su deseo, pues, de participar en un próximo gobierno. Lo ha hecho públicamente y en privado fue tal cual. Y el presidente, pues, como tal, tomó nota de ese propósito. Pero no ha habido respuesta. Quedaron en seguir viéndose. No le pregunto por el contenido de la conversación con el líder de Unidas Podemos, sino si ha habido o ha existido alguna otra conversación con cualquier otra formación política. No, es lo que le iba a decir ahora a continuación. Con algunos ni siquiera han llamado, ni para felicitar. Algunos ni para felicitar. O sea que fíjese qué nivel de madurez tenemos todavía como para encarar otras conversaciones. De algunas ni se han producido. Se va a dar por aludido rápido. ¿Quiénes han felicitado al Partido Socialista por los resultados? El señor Casado ha llamado. El señor Rivera no ha llamado. Pregúntele a ellos. Bueno. ¿Otra pregunta? Sí, yo varias preguntas. Por un lado, usted esta mañana, aquí, ha elogiado el pacto del Botánic en Valencia y, sin embargo, aquí parece descartar algo similar, como mínimo como posición de partida. Quería preguntarle por qué hay distinto en la situación de Valencia, la situación de toda España. Después, ahora mismo ha apelado a todas las fuerzas a que respeten el mandato de las urnas, en el sentido de no bloquear a la lista más votada. ¿Eso no es contradictorio con el no es no a Rajoy que usted defendió con tanto ahínco? Y ya por último una cosa, digamos, mucho más concreta, dado que ahora ya podemos dar por casi seguro que ustedes estarán en el gobierno el próximo 10 de junio, si puede garantizar que Franco será exhumado en esa fecha. Gracias. Bueno, aunque las situaciones a veces parezcan parecidas, no tienen por qué ser iguales. Los marcos de gobernabilidad de España tampoco es el marco de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma. Son ámbitos muy distintos, con impactos muy distintos, con el manejo de competencias distintos, en fin, son marcos que no son estrictamente extrapolables, ¿no? Por lo tanto, son situaciones muy distintas. En el caso, además, de la Comunidad Valenciana, hablamos ya de una experiencia, de una experiencia previa. En este caso, la experiencia previa es otra. En este caso, la experiencia de estos 10 meses es de colaboración sobre un acuerdo que además se estableció, se suscribió para desarrollar una agenda de cambio. Ese fue el marco de colaboración y se ha cumplido bien. Y de esa experiencia y del cumplimiento de esos acuerdos, nosotros estamos satisfechos. En el caso de la Comunidad Valenciana, la experiencia fue un gobierno de coalición, donde otra fuerza, por cierto, que apoyaba, no quiso incorporarse al gobierno, que ahora, en cambio, parece que sí, que ya ha pasado su experiencia de no formar parte y ahora, por lo visto, quiere estar. Es otra experiencia. Y aquella también ha funcionado bien en la Comunidad Valenciana. Y eso que había muchos temores, ¿no? Muchas advertencias, muchas dudas. Y básicamente ha funcionado. Incluso con en aquello, se adoptó incluso un modelo de coalición, que era lo que se llamó mestizaje, donde los propios departamentos estaban los responsables cruzados de diferentes partidos, ¿no? Pese a todo, ha funcionado. ¿Y cómo ha funcionado? Ha funcionado bien en el sentido de la lealtad, del entendimiento. La Comunidad Valenciana económicamente va bien y socialmente tiene políticas mucho más justas
y desde el punto de vista de la higiene y de la lucha contra la corrupción no tiene nada que ver. Entonces, la experiencia ha funcionado y, de hecho, el resultado electoral viene a arrojar un resultado similar al que había, tal cual. Luego lo hay que entender como una especie de ratificación de la experiencia que había. Por lo tanto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si entendemos también que en las urnas los ciudadanos vienen a posicionarse sobre la acción de gobierno, bien lo ratifican o lo revocan, bien podría entenderse que, igual que en la Comunidad Valenciana han ratificado esa experiencia, en este caso también han ratificado la nuestra. Franco, pues Franco sigue su proceso y lo va a seguir, si alguien no lo impide, pero en este caso está todo previsto para que concluya de acuerdo a los trámites administrativos, que saben que han sido muy prolijos, pero a consecuencia de un proceso muy garantista que este gobierno además se ha esmerado en cumplirlos. Y no sé si había otra tercera, pero... Ah, me dijo por lo del no es no, sí. Bueno, fíjese si el no es no como acabó, ¿no? En aquel momento, con una crisis que se trasladó al Partido Socialista, aquellos que más presionaron por trasladar esa responsabilidad y deberían aplicárselo. Nosotros no, porque nosotros, con todas las críticas, yo mismo, con toda la crítica que hice, cumplí con la resolución de un órgano federal, reglamentario en ese momento, legítimo, que acordó una cuestión. Y yo mismo abstuve, con todo el dolor de mi conciencia política, pero con todo mi sentido de responsabilidad y lealtad de este partido, del que formo parte muchos años, y que hago cosas que a veces no me gustan, pero forma parte también de la democracia, aceptar la mayoría. Y el partido lo hizo. El tema es, aquellos que tanto urgieron y presionaron en orden a la estabilidad del país, ¿se lo van a autoaplicar ahora que tienen que hacerlo? Nosotros ya lo hicimos. No hay que dar explicaciones. Ya pasamos por esa experiencia. Y tal es así que el responsable de aquella posición política, antes de conculcar una resolución del partido, se fue del Congreso. El hoy presidente se fue del Congreso por mantener una coherencia personal, pero al mismo tiempo de sumisión al partido, a la resolución del partido. Y por no compartirla y por no sacrificar su coherencia personal, se fue del Congreso. Pero no conculcó la decisión del partido. Para evitarlo se tuvo que ir. La pregunta es, devolvamos a los demás. Es que aquí al final siempre parece que tiene que dar explicaciones él mismo. Estos que hablaban de la estabilidad, estos que hablaban de lo importante de apoyar al más votado, se van a autoimponer su receta. Nosotros ya les aseguramos que no vamos a hacer lo que ellos hicieron, que fue desestabilizar este partido. Al menos tienen esa garantía, que no es poca, de que no vamos a ir a romperles el partido. Y no es poca garantía, No es que no le vayamos a pedir, pero no vamos a maniobrar ni a presionar por diferentes medios para que tengan ese problema. Les vamos a respetar. Pero estaría bien que se autoaplicaran todo aquello. Y no es tan difícil. Mire, yo hoy he estado archivando cosas. Me he encontrado cosas no del Neandertal, ahora que tenemos a un diputado especialista en esto, sino de hace 2 meses. España gira a la derecha. Mayoría centro-derecha en España. Ríos de tinta, análisis, editoriales. Digo yo, que cuando uno se equivoca, tampoco pasa nada decir qué equivocado estaba. Pero empecinarse en el error ya empieza a ser dramático. Pero no le hablo de hace años, estoy hablando de hace nada. Por cierto, al señor Tejano lo han crucificado, perdiendo todo el respeto. Y ahora resulta que es el que más se ha acercado. Pero ¿quién repone todo aquello que era el hazme reír? Que era una cosa ya gratis, ¿no? Gratis total. No, yo creo que... Mira, a mí que las cosas ocurran no tanto me preocupa. A mí lo que me preocupa es que de las cosas que ocurren no concluyamos positivamente, ¿no? Que nos sirva como experiencia. Por eso le hacía un llamamiento a que los peores modos que hemos observado en estos meses, al menos hacer un llamamiento modesto, quizás sin efecto, pero no por eso vamos a insistir
en que cambien las actitudes, cambien los modos y adquiramos una cultura un poco más democrática y más cívica, sobre todo. ¿Ya está? Bueno, perdonen el aliento, pero estoy cansadete, ¿eh? Voy a descansar.